cuando partimos, ¿ya? O cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, lo que nosotros le llamamos el arrebatamiento, que ahí la palabra rapto también no es ni bíblica, ni es la más adecuada para usar. La palabra más correcta que utiliza la Biblia es arrebatamiento, alguien que viene a tomar, a rescatar. ¿Ya? Esa es la idea, ¿ya? Porque Cristo no va a venir a raptar a la iglesia, ¿ya? No la va a llevar prisionera a algún lugar, no, lo viene a rescatar, ¿ya? A arrebatar, a sacarnos de un lugar para librarnos. Perdónenme los teólogos que pero si somos bíblicos, esa es la palabra más adecuada. Nos va a llevar a la casa de su padre, nos va a llevar a donde habita Dios, pero ya luego, si vemos, volvemos a los Apocalipsis, que era lo que teníamos que tratar, y esto fue una breve introducción y hablar lo que ya habíamos hablado en clases anteriores. Que en ese caso ahí vendrían bien tener los audios por lo menos de lo que hemos hablado para que los otros se puedan poner. Luego cositas, nos consultan, preguntan. Ya, volvamos. Luego me apunte, también para no extenderme más y leer los pasajes que corresponden. Obviamente si quieren ustedes pueden leer los otros pasajes para ir complementando. Que había hecho, parece que sí. Ya. Dice el 21, leamos, del 1 al 3. Empieza por acá. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ok. No se dan cuenta, justamente el objeto que tenía el apunte lo pasé con los coros, parece. No encuentro. Ya, pero nada. ¿Qué nos da la idea? Dice un cielo nuevo y una tierra nueva. En esto se ha hablado mucho. ¿Ya? Una de las ideas es que este mundo, obviamente Dios saca a los suyos, saca a los que han obedecido, ¿ya? Obviamente entendamos que esto es lo que nosotros llamamos como cristianos bíblicos el tiempo de la tribulación, posterior al tiempo de la tribulación, ¿ya? Para los que no conocen, se cree que Cristo viene por su iglesia y en el mismo instante que Cristo viene por su iglesia, en esta tierra comienza un periodo de tribulación, ¿ya? Algunos piensan que la iglesia pasa por la tribulación y hay varios pensamientos respecto a eso. Nosotros creemos, basado en la Escritura, en varios pasajes, que Dios viene a rescatar a su novia, viene a rescatar a la iglesia, y en ese lugar donde mora Dios, en la casa de nuestro Padre también podríamos decir, ocurre lo que es el tribunal de Cristo, o sea, la premiación de los cristianos por sus hechos y la boda del Cordero. Una vez que termina ese periodo, Cristo viene con los suyos a colocar, podríamos decir, orden a esta tierra, ya encadena, podríamos ir a Satanás, ¿ya? Y hay un periodo de 1000 años, que lo pueden ver en los pasajes anteriores, 1000 años de un gobierno justo, ¿ya? 1000 años, pero al final de ese gobierno justo por 1000 años, donde según la Escritura nosotros los creyentes vamos a estar en la Nueva Jerusalén, ya en esa ciudad podemos ser suspendida en el aire, ¿ya? Y los judíos que fueron resucitados y aquellos que durante el tiempo de la tribulación reconocieron a Cristo como Señor y Salvador, van a gobernar durante ese periodo de la tierra. Termina ese periodo, muchos, a pesar de este gobierno justo, muchos se rebelan, ya Satanás es desatado, podríamos decir, para probar esos corazones, y se reúnen para ir en contra de la ciudad de Dios. Dios juzga, ¿no es cierto? Algunos dicen que esta tierra es destruida, que es el planteamiento general de muchos teólogos, y que Dios construye un cielo nuevo y una tierra nueva. En ese cielo y en esa tierra nueva, esta ciudad de Dios se posa, ¿ya? Y la presencia de Dios viene a habitar junto a nosotros. Entonces, por eso hablaba de este maravilloso plan, que no es, sí, Dios nos lleva a su casa, pero es curioso porque, entre comillas, es como que Dios viene a vivir en nuestra casa, o Dios construye una nueva casa para habitar juntos con
nosotros en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Dice, y el 4 al 6, por favor, continúe por allá. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Exacto. ¿Ya? Y continúe el 7 y 8, por favor. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Ok, entonces, obviamente sí vamos a entrar en esta oportunidad en lo que es este cielo nuevo y esta tierra nueva. Pero vemos que Dios va a enjugar toda lágrima, ¿ya? O sea, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor. Eso es lo que Dios quería en el Edén, ¿ya? Dios quería, ¿no es cierto?, colocar al hombre en un huerto especial, ¿ya? Y el hombre podría haber comido del árbol de la vida, ¿ya? Y de esa forma el hombre iba a vivir eternamente en comunión con Dios. El árbol de la vida representa a Cristo. Cristo es el árbol de la vida, incluso en este cielo nuevo y tierra nueva también está representado por un árbol que trae sanidad a las naciones, ¿ya? Pero lamentablemente el hombre eligió otra cosa y esa consecuencia trajo la muerte, trajo el dolor. Entonces, muchas veces, personas no conocedoras de la Escritura levantan su voz y dicen: Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esto otro? ¿Por qué mi familiar murió? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Ya? Y le dicen y colocan esto como una responsabilidad de Dios, ¿ya? Siendo que, como decíamos, en el plan de Dios no estaba esto, ¿ya? Podríamos decir, esto Dios es fruto del Espíritu, o el fruto de Dios es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que Dios produce en el corazón del hombre. Pero la Biblia también habla de que vino a matar, a robar, a dividir, es Satanás, ¿ya? Él ha generado esos malos frutos en la tierra y las obras de él es lo que hoy en día podemos ver en nuestro entorno. Entonces, para el hombre poder ser restaurado, tiene que reconocer, ¿no es cierto? Bueno, tiene que oír la palabra, porque dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si no oye la palabra, aun cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras humanas, o sea, Dios a través de su creación también se muestra. Y aún la Escritura dice que Él ha colocado su ley en los corazones de los hombres. De una forma, el hombre, podríamos decir, no tiene excusa. Pero sí también lo dice a la iglesia, le dice a los creyentes, que debemos ir y predicar el evangelio a todas las naciones. El proclamar la palabra de Dios va a atraer a los hombres conciencia de su realidad. Como diría quizá alguno, lo va a despertar de su pesadilla. Va a poder comprender su necesidad y encontrar que Cristo es aquel que puede saciar su hambre espiritual y que puede dar esa agua de vida, ¿ya? Entonces, de esa forma, como decimos, Dios empieza a hacer una restauración. Naciones que fueron influenciadas por el Evangelio, las naciones reformadas del norte de Europa, fueron naciones que alcanzaron una vida, podríamos decir, mucho más tranquila, donde había cierto control dentro de la sociedad, ¿ya? Hasta hoy en día, si vemos los países que son ejemplos en educación, en lo que es el trato aún con la gente que está en las cárceles, Finlandia, Dinamarca, ¿no es cierto?, Islandia, y son curiosamente países que abrazaron la reforma protestante, ¿ya? Y su desarrollo intelectual ha sido porque muchos de sus principios todavía, muchos de ellos lejos
del cristianismo o de la iglesia han sido los principios que fueron plantados o las semillas que fueron plantadas por muchos años. Estados Unidos también en su momento también fue un ejemplo y muchos llegaron a ese lugar, a esas tierras, buscando una nueva nación. Pero lamentablemente han ido dejando la palabra de Dios a un lado, o prohibieron el orar, nosotros en las escuelas, han prohibido también incluso leer la Biblia, ya en los establecimientos educacionales, o hablar de Dios, ¿ya? Y ese alejar de Dios, o digamos el alejar la luz, ha venido la influencia también de la oscuridad, ¿ya? Y eso también ha surgido o ha acontecido en muchas congregaciones que tienen el nombre de evangélica, pero que están dejando la palabra de Dios a un lado. Porque recordemos, es la palabra de Dios aquello que nos revela o nos muestra a Cristo o nos muestra a Dios. Entonces, si dejamos la palabra, si dejamos la luz, va a empezar a influir la oscuridad. Y eso también es la vida de nosotros. Gracias al Señor, nuestra congregación, el nombre surge, dice, somos centros bíblicos. Bueno, primeramente debemos ser nuestro centro de ese Cristo, ¿ya? Pero también nuestro centro, obviamente, de referencia es la palabra de Dios. No es un maestro, un profeta o un apóstol, ¿ya? Dios sí levanta a hombres y mujeres para poder compartir y guiar a su pueblo, pero todo lo que Dios va a hablar, primero va a estar de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y la forma de poder saber si alguien me está hablando la verdad es, primero obviamente tener una relación personal con Dios y conocer la palabra. Y de esa forma voy a poder distinguir. Muchos dicen, Señor, quiero escuchar tu voz, háblame. Sí, es verdad. Ahí algunos hermanos compartían en algunos videos que habla de la oveja y dice, cualquiera puede aprender de la Biblia. Cualquiera puede memorizar, y hay gente atea que lee la Biblia. Hay mucha gente que no reconoce a Dios como Dios y utiliza un pasaje bíblico para usarlo en distintas cosas. Y algunas veces, entre comillas, positivas. Pero no todo puede escuchar la voz de Dios, ¿ya? Una cosa es conocer la Biblia. Pero hagamos también una pausa ahí, porque algunos piensan que van a poder escuchar la voz de Dios sin conocer la Biblia, ¿ya? Y dicen, no, si Dios dice la letra mata, o un montón de cosas, ¿no es cierto? Y aún dentro a veces de congregaciones que dicen ser de línea bíblica, ¿ya? Dicen, no, pues no leáis tanto la Biblia, te va a hacer mal. Y yo lo he escuchado, a mí me lo dijeron, ¿ya? Pero no es así. La palabra de Dios te enriquece y la palabra de Dios te guía. Obviamente, si la lees con el fin de que Dios impacte tu vida y con la finalidad de poder llevar ese mensaje a otros, ¿ya? Si la lees con un orgullo personal o con la idea de ser superior a los demás, no es sentido. O sea, es como que estás tirando agua fresca, pero le estás abriendo un caudal de agua contaminada y al final lo que va a surgir no va a ser de provecho. Vemos, el capítulo 22 va hablando un poquito más de esa ciudad. El 9 dice, 21:9. ¿Quién sigue? Hasta acá. ¿Pueden continuar? Sí. Viene entonces algunos de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, que habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ok, entonces ahí vemos algunas características, vemos que esa ciudad de Dios desciende y se posa sobre esa tierra y luego va dando características de esa ciudad, ¿ya?
bueno, luego pueden ustedes seguir leyendo el capítulo 21 completo, pero para poder ocupar el tiempo, vamos a ir al 22. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, el 22.1, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dado cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad a las naciones. Y bueno, luego da la despedida. Pero era un poco para concluir lo que habíamos hablado la semana antepasada, ya respecto al cielo, ¿Qué vamos a hacer allá? Bueno, hay muchas. Algunos dicen que vamos a estar cantando y alabando al Señor por siempre. Bueno, es una linda idea, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, a ver, el trabajo, dice, dignifica. ¿Ya? Adán, aún dentro del huerto de Edén, tenía trabajo. Tenía que administrar, tenía que gobernar, tenía que señorear, le tuvo que colocar nombre a los animales, ya tenía un trabajo. Porque el trabajo no es algo... Claro, uno tiene un mal concepto de trabajo porque obviamente hoy en día hay amos que no son muy buenos que digamos, ¿ya? Hay una opresión, como leíamos en el capítulo, en la escuela dominical. El enemigo trata de colocar un esfuerzo extra con la finalidad de que no tengamos tiempo para Dios. Y cada vez aún, vamos a decir, los estudiantes, cada vez hay más exigencia, quizás deja menos tiempo para ustedes, deja menos tiempo para la familia y obviamente también deja menos tiempo para Dios, con cosas muchas veces innecesarias, ¿ya? Porque realmente lo que debemos ocupar tiempo es en lo práctico, en lo útil, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta de lo que alcanzamos a hablar hasta ahora? ¿Ya? Mi idea es que obviamente en el cielo, de acuerdo como dice también la Escritura, Dios nos va a dar responsabilidad también de acuerdo a cómo nosotros hayamos vivido nuestra vida cristiana desde el momento que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador hasta el día que partamos, o si estamos vivos cuando Él venga, hasta ese día. Entonces Dios va a evaluar nuestra vida, ¿ya? Y de acuerdo a nuestra vida nos va a dar responsabilidad. Y donde está justificado en varios pasajes cuando habla de los talentos o cuando habla de las ciudades, que de acuerdo a su responsabilidad, Dios le dio. Porque sería un poco ilógico que un creyente, o sea, una persona que se convierta a Cristo y que vivió su vida, a pesar de que la salvación es por gracia, y que vivió su vida ahí nomás, a una persona que obviamente se convirtió de verdad y vivió una vida obviamente de acuerdo a su plan. Dios les va a dar una responsabilidad mayor a esa persona. ¿Ya? Más adelante quizás vamos a tener tiempo de discutir y ver el pasaje bíblico. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto de cada mes? Buena pregunta. No sabría decirte cuál es el fruto de cada mes. Por lo menos en los pasajes que he leído no aparece, pero podríamos relacionarnos siempre con la Biblia habla fruto, bueno, habla del fruto del Espíritu Santo que amor vosotros, no es los frutos, es el fruto. Pero hay otros lugares donde también habla de cualidades que Dios genera. Entonces, entendamos que también ese árbol es un simbolismo, ya podríamos decir, ¿ya? Porque es el mismo árbol de vida que estaba en el huerto, ¿ya? Ahora en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, podríamos decir, ese nuevo Edén, también va a estar presente ese árbol. Pero pues, si lees de Génesis a Apocalipsis vamos a poder saber qué es lo que dice y quizás vamos a poder saber lo que no dice. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Debiéramos empezar a leer el libro de Ruth, ¿ya? Pero vamos a dejar tarea para la casa, porque no creo que alcancemos a avanzar mucho. No creo que alcancemos a avanzar mucho. Así que para la próxima semana, el señor no viene antes, lean el capítulo 1 de Ruth y ahí también hagan sus preguntas respecto a ese pasaje. Vamos a redondear algunas ideas, ¿ya?
aprovechando que también hay visitas y también para prepararnos también para compartir la palabra. Una de las cosas que debemos entender, o podemos decir, debemos saber de Dios, ya, que Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Lo tienen claro ustedes. La carta de Juan dice, Dios es amor. Esa es su, podemos decir, su característica que sobresale y diferente, porque todos los dioses paganos, si ustedes han escuchado o han leído, son dioses exigentes. Y aún aquellas también imágenes de que aparentan al Dios verdadero, que muestran muchas religiones, muchas personas, ¿ya? Colocan a un Dios obviamente que exige, y a un Dios lejano. El Dios de la Biblia es un Dios que quiere que lo llamemos Padre, un Dios que quiere que seamos sus hijos, un Dios que quiere compartirnos sus riquezas, un Dios que nos da, y su plan es que podamos disfrutar de su grandeza y podríamos decir como administrar la creación, todo el universo, ¿ya? Con Él. Ese es el plan de Dios, ¿ya? Que podamos compartir con Él. Y Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué nos habla? De que una muestra del verdadero amor es dar. Y Dios dio a su Hijo, ¿ya? Y el fin de Cristo de venir a nosotros no es condenar, sino es rescatar, es salvar, ¿ya? Nosotros conocemos bien quién es el acusador de los hermanos, Satanás. Y Cristo se presenta como nuestro defensor, como nuestro abogado. Bueno, otra de las imágenes que habla de Cristo es que nuestro sumo sacerdote, que intercede ante Dios por nosotros, ¿ya? Se preocupa de eso, ¿ya? Sí es importante para poder también entender el plan de Dios, ver nuestra realidad y ver nuestra condición. La condición del ser humano, dice la Escritura, dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre obviamente pecó, podemos decir, Dios en un acto de amor también expulsó a Adán y a Eva del huerto. ¿Ya? Por un acto de amor, Dios no permitió que el hombre comiera del árbol de la vida, ya habiendo comido del árbol del mal, ya habiendo sido contaminado, ¿no es cierto?, por este veneno que tenía ese árbol. Porque si no, el hombre iba a vivir para siempre en esa condición de un cuerpo, podríamos decir, intoxicado, ¿ya? Y con una relación rota. Dios planeó un plan de salvación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, o la consecuencia del pecado es la muerte espiritual, la muerte física. ¿Ya? Dice, por cuanto, porque dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Entonces, la salvación o el perdón de los pecados, ¿a través de qué forma la podemos obtener? ¿Es a través de nuestras obras? No. ¿Ya? Porque si yo me esfuerzo para hacer una obra buena, sin querer cometí, podemos estar mal. ¿Ya? O dejé de hacer algo, ya, que debiera haber hecho, ya, que también podemos decir se considera una falta, un pecado. La salvación se obtiene a través de Cristo, ¿ya? Es por gracia, dice Efesios 2:8. No sé si alguien lo tiene ahí, lo puede buscar para citar. Conozco los pasajes, pero también para citarlo de ahí de la Biblia para que vean que aparecen. 2:8, 9, 10, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aunque prepare Romanos, si quiere ahí tomar, prepara ahí Romanos, capítulo 10, 9, 10 9, 10 y 13. Ya. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la salvación es por gracia. Exacto. 10, capítulo 10, versículo 9 y 10. Capítulo 10, 9 y 10. ¿Qué dice? Por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 13, por favor.
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si confesamos con nuestra boca, ya, con nuestros labios, o hacemos una decisión, porque cuando yo declaro algo, es algo que primero yo lo he meditado en mi mente, lo he entendido y me comprometo con eso. ¿Ya? Muchas veces solo tenemos opiniones, están ahí. Hasta que lo declaro, lo confieso, ya es cuando yo me hago parte de eso. ¿Ya? Si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice que seremos salvos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 3 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, cualquier persona, ya dice todo aquel, o sea, no hay excepción ahí, toda persona que invoque, que llame al Señor, invocar significa llamar, podríamos ir a morar dentro, ¿ya? Va a tener vida eterna. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, podemos decir que aquella persona que cree y recibe a Cristo es transformado a un hijo de Dios. Eso es algo automático. ¿Ya? Si tienes la fe en Cristo y acudes a Él, te rescata, te salva. No es algo que podríamos decir tú vas a ganar o vas a comprar o vas a obtener en el futuro. Lamentablemente hay muchas todavía congregaciones cristianas que piensan que la salvación es por las obras y viven toda su vida atemorizados pensando de que o pueden perder la salvación algunos o que tienen que hacer cosas para ganar la salvación. Bíblicamente la salvación es un regalo. Si tú te das cuenta de que has fallado y reconoces que solamente Cristo puede salvarte, tú acudes a Él, lo reconoces como Salvador y Él envía el Espíritu Santo, te hace un hijo de Dios, eres hecho una nueva criatura, como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y tú tienes la salvación, o sea, tienes vida eterna en ti. ¿Ya? Dios va a empezar a obrar en tu ser, ¿ya? Pero si has entendido el Evangelio, si un día partes, vas a su presencia. ¿Ya? Obviamente esa obra se va a manifestar en un cambio en tu vida, porque si la luz viene a donde hay un cuarto oscuro, tú te vas a dar cuenta de qué es lo que había en ese cuarto y el Señor va a empezar a limpiar tu ser. ¿Ya? La pregunta es, ¿todos aquí han recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Sí? ¿Sí? Buena pregunta. No estamos hablando de una oración mágica, ¿ya? Pero sabemos que la única forma, una forma de comunicarnos con Dios es a través de la oración, de conversar con Él. Entonces, la forma en la cual podemos clamar a Él, decir, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, es orar. ¿Ya? ¿Cómo estamos con tiempo? Va a venir el dador. Tengo que ir a mirar. Bueno, pero si no tienes seguridad, ahora hay un break, hay media hora, ya acércate, sé valiente. Ya, acércate a mí o a alguno de los chicos, ya, de las chicas que van a seguir mujer, puedes acercarte también a alguna de las chicas y conversar con ellas, ya, y manifestarles tu decisión de aceptar a Cristo. O sea, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a aquellos que son hijos de Dios. O sea, si hay temor en ti, quizás o no, todavía no has podido comprender el Evangelio o no has tomado una decisión. Pero en las dos situaciones, siempre yo animo a confirmar esa decisión y hacer una oración, ¿ya? Para que vas a vivir con la duda, si puedes tener la seguridad, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Si uno ya está hecho nueva criatura, como usted decía, pero luego por cosas de tentaciones y se mete en vicio y se va alejando de Dios y como que ya lo deja inexistente, entonces ahí uno no pierde la salvación. No, porque, bueno, a ver, si Cristo vino a tu vida, ya, tú tienes vida eterna, eres salvo. Puede ser que tú tropieces o caigas en algún pecado. Obviamente eso va a afectar tu relación con Dios, ¿ya? Pero tú no dejas ser hijo de Dios. Tú sigues siendo un hijo de Dios. No pierdes una relación con Él. O sea, no pierdes la salvación, pero sí pierdes la comunión que tienes. Tenemos que pedir perdón, arrepentirnos y dejar ese pecado
y se va a volver a establecer esa relación. O sea, Dios va a poder seguir usándote, pero tú tienes salvación, ¿ya? La diferencia es si quizás esa decisión que tú tomaste no la tomaste totalmente consciente, ¿ya? O no entendiste bien el mensaje de salvación. No es que tú pierdas la salvación, es que en realidad nunca la has tenido, ¿ya? Porque tu decisión fue por una emoción, tu decisión fue porque mi amigo tomó una decisión, porque mis padres me llevaron a la iglesia o por distintas circunstancias. Mucha gente que toma decisiones infinitas motivaciones, pero la motivación es verdadera, es yo me reconozco pecador y sé que por ningún motivo yo puedo ser salvo por mis medios y sé que solamente Cristo me puede salvar. Entonces yo acudo a Él y soy rescatado por Él. Y Dios, o sea, Cristo presenta no mis obras, sino sus obras. Y sus obras son aceptables ante Dios. Y Él me rescata. Y Él dice que nadie puede arrebatar a nadie de la mano. ¿Ya? Todos los que han sido entregados a Cristo, ninguno se perdió. Y si tú reconoces a Cristo como tu Señor Salvador, tú estás enamorado de Cristo. ¿Ya? El tema es, ¿realmente has conocido a Cristo como Señor Salvador? Ese es el tema. ¿Ya? Si es así, eres un hijo de Dios. Si hay duda, o lamentablemente se te ha enseñado de una manera equivocada, ¿ya? O realmente no has tomado esa decisión. Y ante la duda, yo digo siempre, aclama al Señor, invita a la presencia del Espíritu Santo a morar en tu vida y cuenta quizás de esa fecha, a menos que el Señor después te dé testimonio de que en ese momento en adelante tú has nacido de nuevo. Ha pasado, yo conocí, que lo he comentado acá, un pastor que tenía 50 años, llevaba por lo menos 30 años en ministerio, ¿ya? 30 años más ministrando a una congregación. Recién a esa edad él se dio cuenta que él nunca había tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Por qué? Su abuelo pastor, su padre pastor, su hermano, entonces ¿qué es lo que él iba a hacer pastor? Y él se dio cuenta, tuvo que dejar la iglesia, tuvo que dejar el pastorado y se empezó a unir como un hermano más, pero fue valiente, porque quizás por cuidar su postura, quizás hubiera temido tomar esa decisión, pero lo importante es que fue sabio, ¿ya? Que quizás hubiera seguido siendo pastor, hubiera partido de este mundo y no hubiera ido a la presencia de Dios. ¿Ya? El Adolfo ahí le va, Adolfo los va a buscar a ustedes porque parece que quería darle algunas tareas, ¿ya? Ah, no, pues pasa. Muchas gracias, gracias yo, Juan. Bueno, a ver, caras nuevas. Muy bienvenidos. Hoy día tenemos